Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, un cordial saludo desde Sucesos, esta la entrega semanal de Opinión y Noticia. Estamos, como siempre, en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. Estamos en el Facebook como Radio Sucesos en Ecuador, en el Instagram @radiosucesos.es. También estamos en el WhatsApp y en el sistema X. Para el día de hoy, un nuevo esfuerzo con invitados de lujo para su mejor conocimiento, para su mejor opinión. El correísmo arremete con todo para sacar de la cárcel al ex vicepresidente Glass. Tendremos la presencia de Juan Manuel Fuertes. Escándalo tras escándalo. Ahora, entre los abogados del caso Purga. Vamos a hablar con el periodista Roberto Aguilar. Mesías Tatamuez y las graves nuevas denuncias y revelaciones contra el sindicalismo ecuatoriano y la marcha del jueves. Mientras tanto, la selección de fútbol sin clasificación y sin técnico. Contacto con el ingeniero Enrique Recalde. Todo eso a partir de este momento. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. Un comité internacional encabezado por el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, sería encargado de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, quien cumple condena en la cárcel de La Roca de Guayaquil. Dicho comité, reforzado por ex gobernantes, ex mandatarios de varios países, Evo Morales, Zapatero, Samper y desde luego el expresidente Correa, dicho comité asumirá la defensa del sindicado Jorge Glass. Eso en lo externo. Mientras en lo interno, concretamente en la Asamblea, prácticamente se han liquidado 3 interpelaciones, 3 juicios políticos a funcionarios del anterior gobierno. También está liquidado prácticamente el enjuiciamiento a 2 o 3 vocales de miembros del ex Consejo de la Judicatura, pero curiosamente se activa en cuestión de horas la interpelación a la actual ministra de Relaciones Exteriores, la señora Sommerfeld, y también hay la posibilidad del enjuiciamiento político a la ministra de Gobierno. Son estos elementos últimos que hay que llevar al análisis porque algo está pasando con la política. ¿Algo está pasando como enfrentamiento entre las funciones del Estado? ¿O es que la carrera electoral tiene estas características y ya empezó? Pregunta con la que le estamos saludando al doctor Juan Manuel Fuertes, analista, ex viceministro de Gobierno, ex asambleísta, un conocedor del quehacer político de este país. ¿Qué mismo está pasando con estos acontecimientos últimos? Hay una pugna de poderes, hay un arranque de la campaña electoral, hay un renacer del correísmo, hay un presidente Noboa que quiere reelegirse, pero que aparentemente anda en apuros. ¿Cuál es su lectura de todo esto para orientación del público? Doctor, bienvenido. Mucho gusto. Gracias, Félix, a usted, a la ciudadanía, mi saludo respetuoso. Lo que usted plantea, sin duda alguna, tiene una serie de complejidades, una serie de causas, y por supuesto que la idea
debería ir en el orden de tratar de ver más allá de lo evidente. Claro, hay una sumatoria de circunstancias, pero también por otro lado de causas estructurales que determinan el escenario que estamos viviendo y su perspectiva. Por un lado, no podemos perder de vista que como sociedad, culturalmente, estamos caracterizados por ser muy conflictivos, bronquistas, pelearingos, y esto, desde luego, que tiene también que alcanzar a la política. Llegar a acuerdos en política democráticamente resulta en el país muy complejo. Por otro lado, en la medida que el sistema de partidos políticos no permite la existencia de organizaciones estructuradas, potentes, sobre todo en la representación en el legislativo, es muy complejo, por un lado, que puedan existir los acuerdos y que por otro sea factible que las organizaciones que al menos jurídicamente se denominan partidos o movimientos logren mantener la disciplina de sus legisladores. Sin embargo, doctor Juan Manuel, en los primeros 6 meses del actual gobierno sí hubo un entendimiento que le dio la llamada gobernabilidad al país y parecía una luna de miel. Se termina esa luna de miel y empezamos toda esta bronca que debe tener algún final, doctor Juan Manuel Fuertes. Es que ahí hay otro elemento que tiene que ver con las causas estructurales a las que aludía Félix. Es decir, la Constitución, el sistema electoral determina que los asambleístas se elijan en la primera vuelta, a pesar que tenemos un sistema de balotaje, y en consecuencia es casi normal, con excepción de lo que ha acontecido con la Revolución Ciudadana, que quienes resultan electos como presidentes, que además normalmente tampoco provienen de organizaciones medianamente serias, tienen unas bancadas muy precarias y consecuentemente como la tarea legislativa y también el contrarrestar las fiscalizaciones, demanda de mayorías, tienen que recurrirse a acuerdos y estos pactos no suelen tener solidez, por eso se habla de las mayorías móviles. Ujú, Y en el ujú. caso puntual, hay que recordar que más allá de que no llegó a confesarse, ciertamente este convenio entre Noboa, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana tenía que ver con buscar la revisión de los problemas judiciales de algunos personajes connotados del correísmo. Consecuentemente, pero eso es lo que estamos observando actualmente, una comisión internacional, el juicio político a la canciller, en fin, que debe tener una explicación. Pero desde luego, Félix, a ver, es interesante leer este libro de Sebastián Grundenberger sobre la galaxia rosa, en donde con claridad y en forma concatenada puede verificarse cómo es que actúan tanto el Foro de Sao Paulo como el Grupo de Puebla en forma muy solidaria en favor de sus conmilitantes. Hablemos en el caso puntual del Ecuador, quienes se adhieren al denominado socialismo del siglo XXI, es la Revolución Ciudadana. Esta agrupación, tanto en lo de Sao Paulo como en lo de Puebla, entre otras cosas, se caracteriza por la desvergüenza. O sea, no se hacen ningún lío en defender a delincuentes que judicialmente han sido declarados como tales a partir de pruebas contundentes que han podido evidenciarse en esos procesos. ¿A qué atribuye usted esta defensa así tenaz que se plantea desde hace rato del ex vicepresidente Jorge Glass? ¿Será que sabe muchas cosas? ¿Será el hombre de los secretos? ¿Por qué será tanta defensa a este señor? Aquí hay dos aspectos. En el orden internacional, estos señores guardan una línea de defensa a ultranza de sus camaradas. Y en el orden interno yo coincido con su sospecha, Félix, en el sentido que Glass es la caja negra del correísmo. Es decir, en la medida que a él durante los gobiernos de Correa se le encomendó la gestión en áreas fundamentales para efectos de contratación pública, que fueron los sectores estratégicos, allí es indudable que han ejecutado unos negociados fabulosos. Hasta el momento
nada más creo que conocemos una parte de toda la montaña de corrupción que allí se generó. Y claro, en la medida que el ejecutor en esa zona, en ese espacio, fue Glass, él debe tener conocimiento cabal de quiénes fueron los beneficiarios, de cómo se produjeron esos hechos ilícitos, y no me cabe duda que además, entendiendo desde lo humano lo desesperante que debe ser permanecer detenido y tener el riesgo de recibir más condenas, estará amenazándoles con soltar toda la información que posee si es que no le ayudan. En esto y en esta situación, doctor Juan Manuel Fuertes, ¿le toca al presidente Noboa, o no sé cuál sea su lectura también de todo esto, le toca al presidente Noboa jugarse entero para impedir que todo esto que usted nos está describiendo se consume, o el gobierno también es parte de toda esta situación? Yo me atengo a su segunda hipótesis, Félix, a juzgar por todos los antecedentes y la revisión integral de los hechos. Usted recuerde que cuando era legislador, el señor Noboa armó un tropel allí de asambleístas, me refiero a asambleístas mujeres del correísmo, con quienes se fue a Rusia en un viaje muy extraño, además, al parecer, financiado con recursos privados de alguna empresa familiar de los señores Noboa. Luego, una vez que es electo, en algún momento la señora González le informa al país que el señor Noboa había buscado ser candidato a la presidencia por el correísmo. Eso no ha sido desmentido. Cuando se inicia la gestión del actual gobierno y también de la Asamblea, aparece este pacto. Y recuerde usted que simultáneamente en el Consejo de la Judicatura estaba este señor Terán, que en forma enloquecida, a toda costa iba a nombrar jueces de la Corte Nacional. Estaba también en trámite un recurso de revisión sobre el caso Sobornos o Arroz Verde, que como en algún momento se lo conoció. Y tanto el señor Noboa como el señor Nebot se anticiparon en decir que ellos van a respetar la independencia de las funciones, con lo que nos estaban diciendo que si es que los temas de Correa y de otros connotados personajes de la Revolución Ciudadana eran resueltos a favor de ellos en la administración de justicia, ya no era culpa, Si es que porque se había que puede respetar la sospechar, independencia. doctor Juan Manuel Fuertes, si es que se puede sospechar que un posible acuerdo por debajo de la mesa, a manera de conclusión, ¿en qué puede terminar todo esto tomando en cuenta que la campaña electoral está por empezar? ¿Usted cree que vuelve el correísmo, que el señor Noboa finalmente se sacrifique en función de eso? ¿O cuál es su conclusión de toda esta situación, doctor? Cerremos lo anterior con dos hechos que me parece marcan un punto de quiebre, Félix. El uno es la revelación por parte de la Fiscalía de todo lo que había descubierto en esta investigación sobre el caso que llegó a denominarse después Metástasis, que involucraba a delincuentes internacionales, narcotraficantes, con personajes de la Revolución Ciudadana. Y luego la convocatoria a una consulta popular en cuyas vísperas coincidencialmente se produce este incidente con el presidente mexicano, mientras estaba guareciéndose en la Embajada de México el señor Glass. Y entonces, frente al inminente riesgo que un escape que al parecer estaba programado del señor Glass, habríamos asumido que esto era un acuerdo subterráneo, que era un tongo, que Noboa le habría permitido la fuga, con seguridad, ya lo ha admitido el propio gobierno, iba a perder esa consulta. Entonces se ven obligados, digo, el gobierno, a hacer un acto fuerza asaltando la Embajada de México, y eso rompe definitivamente ese acuerdo que venía manteniendo con el correísmo. Como en el país no hay necesariamente una predisposición para hacer lecturas profundas, muchísima gente en forma desaforada tomó ese asalto a la Embajada de México como una demostración
de lo dispuesto, de todo lo dispuesto que esté el presidente Noboa a luchar contra la corrupción, cuando en el fondo vino siendo compañero de viaje durante mucho tiempo de los que ahora él mismo denomina narcopolíticos. Entonces, al momento, y esto también es otra causa que incide para el escenario de conflictividad legislativo presidencia que estamos verificando. Muy cortito, doctor, tenga la bondad, muy cortito porque Sí, es lo voy a que invitar la próxima para esta segunda parte. Es necesario una Es que segunda parte. están, es que Muy están cortito, doctor. resentidos, es A que ver, buscan revancha, es que buscan venganza y en consecuencia utilizan los instrumentos que constitucional, políticamente están al alcance para tratar también de cobrar venganza con el presidente Noboa que rompió el acuerdo, no por convicción, sino por conveniencia. ¿peligra la candidatura de Noboa? Esa parte también es la crítica, doctor. Una respuesta muy cortita porque usted queda invitado para la próxima porque hay un segundo capítulo en esto. ¿Peligra Noboa Bueno, en su candidatura? yo no ¿Debe creo que correírse? está corriendo peligro, al menos al momento, porque a partir de lo que pasó con la Embajada de México, hábilmente Noboa se posiciona más bien como el abanderado en contra del correísmo. Ese cuento lo Claro. ha comprado muchísima gente. Doctor, cordialmente invitado para la próxima porque el segundo capítulo, ahí sí vamos a desmenuzar qué mismo va a pasar con todo esto. Excelente, doctor. Como siempre, un gusto tenerle por aquí y hasta la próxima semana. Muy amable. A usted, muchas gracias, Félix. Gracias al doctor Juan Manuel Fuertes. Si es que nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando con todo esto que está interconectado? Allí tienen ustedes un análisis, una respuesta. El doctor Juan Manuel Fuertes. Hacemos una pausa para volver con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Y como para variar, un nuevo escándalo acaba de sonar en torno al ya bullado caso Purga, derivado del caso Metástasis, cuyas investigaciones lidera la Fiscalía. Ahora ocurre que los abogados de la testigo protegida Mayra Salazar, Leonardo Toledo y Juan Francisco Fierro, este segundo representante del Banco Pacífico, se han reclamado por un supuesto incumplimiento de un aparente pago para manipular las versiones de Salazar. Parece trabalenguas, pero es así. Un pago de $500,000 que el Banco Pacífico niega y que el denunciante Pablo Muentes, ex legislador social cristiano, pide se incorpore al caso Purga. La fiscal afirma que este aparente lío, de ser verdad, va a motivar una investigación y que podría rayar en otro tipo de delito. En fin, ¿qué entender, cómo entender de todo este nuevo escándalo en el escándalo mayor que ya está planteado, el caso Purga y también el Metástasis? La pregunta con que estamos saludando a nuestro colega Roberto Aguilar, quien ya nos está atendiendo también a esta pregunta. ¿Cómo entender todo esto, Roberto? ¿Cuál es tu lectura? Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Hola Félix, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Radio Sucesos. Am, ¿Cómo entender este lío? Es difícil de entender. Quizás no podamos entenderlo hasta que las investigaciones del nuevo caso abierto por la fiscal a raíz de la publicación de este audio, el caso Implacable es el nombre que le he Ujú. puesto, nos den luces sobre la verdadera relación entre los dos protagonistas del audio, que son, como has dicho, Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar en este asunto de su testimonio anticipado en el caso Purga, y Francisco Fierro, un abogado que al parecer ha manejado casos relacionados o casos en los que el Banco del Pacífico tenía algún interés. No sé si como abogado del banco directamente o como
no sé, en alguna otro tipo de figura contractual, no lo sé. El caso Roberto, es que Roberto, la Fiscalía dice que no, que esto no va a afectar al caso mayor, al caso Purga y tampoco al caso Metástasis. Dice, pero que esto se va a investigar. Si es que esto no va a afectar, ¿cómo entender el aparecimiento de este nuevo escándalo? hay cosas muy sospechosas en el audio, Félix. El hecho de que Leonardo Toledo y Francisco Fierro, que aparecen en el audio hablando, el uno como abogado de Salazar y el otro como abogado mm, o abogado del Banco del Pacífico o abogado con contactos en el Banco del Pacífico, resulta que son socios y la oficina que allana la fiscalía eh, al inicio de este nuevo caso implacable es la oficina que comparten los dos en Guayaquil. Ujú. No recuerdo el nombre del edificio, lo tenía anotado en algún lugar, pero ese edificio consta como de Toledo y Fierro en el LinkedIn. Si uno lo busca en Google, verá que estos dos abogados que aparecen como incluso disputando y el uno reclamándole al otro, es que no me han pagado y tienes que decirles a los del banco que me paguen y el otro, sí, yo sabes que yo que la culpa no es mía, etcétera. Bueno, resulta que son socios. Y siendo socios, cosa que se oculta en el audio, uno no sabe qué clase de relación establecieron o quisieron establecer con el Banco del Pacífico. Ricardo Novoa, que es el abogado en temas civiles del Banco del Pacífico, ha dicho que él recibió a los dos y que básicamente le hicieron una propuesta sucia. Vamos a tener este testimonio de Mayra Salazar para que ese testimonio beneficie al Banco del Pacífico, les estamos cobrando $500,000. Ricardo Novoa dice que les dijo que no y que sin embargo consultó a los directivos del banco. Yo entiendo que si le dice que no, no era necesario consultar, ¿verdad? Eh, todo es oscuro, Félix. Una hipótesis es que Toledo y Fierro, socios, quisieron utilizar al Banco del Pacífico, perdón, utilizar el testimonio de Mayra Salazar para sacarle plata al Banco del Pacífico. Otro testimonio es que ellos forjaron este audio para vendérselo a Pablo Montes. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad el beneficiario de este asunto es Pablo Montes, no es otro que Pablo Montes. Y este rato incluso hay un extraño comunicado del Partido Social Cristiano, como si no pudieran esquivar el bulto de salir en defensa de Montes, a quien nunca condenaron y a quien nunca expulsaron a pesar de todas las cosas que se llegó a saber de él. Ah, Tú crees, Roberto, que todo esto podría afectar la investigación de la Fiscalía sobre estos dos principales casos, el Purga y el Metástasis? ¿Crees que se podría mover el piso de esa investigación hasta, se dice, ejemplar que ha hecho la ministra fiscal? A manera de conclusión, Roberto. a la fiscal y a la fiscalía lo que le toca es desvirtuar este audio, o sea, porque el audio de hecho sí echa sombras sobre el testimonio de Mayra Claro, Salazar. claro, claro. Lo que pasa es que parece demasiado burdo este movimiento entre dos abogados que ocultan ser socios, pero lo son, y que están diciendo que han recibido $150,000 del Banco del Pacífico. Es probable que hayan recibido $150,000 del Banco del Pacífico por alguna otra conexión, porque el abogado Fierro, de hecho, como decía, ha manejado casos en los que el Banco del Pacífico ha tenido interés, y yo no descartaría que el Banco del Pacífico haya pagado a Francisco Fierro por su trabajo en casos que no tienen que ver con esto, en otros casos sobre una finca em, Esto, que esto, fue esto, rematada o algo así que intentaban recuperar. Alguna cosa así, no lo tengo claro. Esto lo hicieron a través de acciones de protección presentadas en Yaguachi, donde la jueza
la jueza, he olvidado el nombre, em, tenía relaciones sentimentales con Leonardo Terrible. Toledo. De hecho, se Esto sabe que ella quedó embarazada de es, Leonardo Toledo. Eh, esto es interminable, Roberto, esto es interminable y el pobre Sí, país una con jueza de Yaguache que hacía acciones de protección para quien la qué buscara, cosa ¿no? O sea, aunque hubiera casos que no pertenecieran a su jurisdicción. Bueno, Francisco Fierro era uno de estos abogados que peregrinaba a Yaguachi a pedir acciones de protección a la jueza novia de su socio. Todo es tan locura, confuso y enredado y todo es tan sospechoso, terriblemente. Félix, que a mí no me extrañaría que este audio fuera forjado y que a la fiscalía no le cueste nada desarmarlo. Si es que tocaría hacer un libro de esto, ¿qué título le pondrías, estimado Roberto? Esa es Ponme un buena. título, ponme un título. Lo más difícil del trabajo periodístico es poner títulos, ¿no? El titular. Pero este debería ser un título tragicómico, porque esto puede terminar siendo muy gracioso. El caso, Félix, es que muchas de las cosas que dijo Mayra Salazar en su testimonio con respecto a Exacto, Muentes se exacto. demostraron en los hechos. Es Así es. decir, no, supuestamente Leonardo Toledo plantó, esa es la palabra que él usa, ¿no? Plantó ciertas versiones mentiras, para que Mayra Salazar perjudique a Muentes en su testimonio. Bueno, pues hay cosas que no fueron inventadas por Leonardo Toledo. El hecho de que el juez que falló a favor de Muentes, que le perdonó los $300,000 que debía al Banco del Pacífico, fue inmediatamente ascendido a la Corte Es Provincial del Guayas. El hecho de que otros jueces que conocieron o algún otro juez que conoció la apelación, falló a favor de Montes y logró colocar inmediatamente a su hijo como funcionario de la función judicial. Todos los movimientos, las intervenciones en los sorteos de jueces, las bueno. conformaciones de tribunales ad hoc para favorecer a Montes, esas cosas ocurrieron, esas cosas no se las inventó Leonardo Toledo para que Mayra Salazar las mienta, esas cosas ocurrieron, fueron comprobadas, y los testimonios de Mayra Salazar coinciden con hechos de la realidad. Eso es lo importante del caso. Desde ese punto de vista, esas son cosas que hacen que contribuyen a la solidez del caso, más allá de que el audio esté echando sombras sobre el testimonio de Mayra Salazar. Roberto, agradecerte a nombre de nuestros oyentes, de los televidentes, muchísimas gracias. Se me ocurre un título de esta noticia y si es que le hacemos un libro también, Pobre País, y es solo el principio. Roberto, hasta la Sí. próxima. Muy amable. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Félix. Un gusto. Gracias, gracias al colega periodista Roberto Aguilar sobre este nuevo culebrón, que agrande el culebrón que ya está planteado. Pobre país. Y es solo en principio. Volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Pacífica y con muchas interrogantes fue la movilización de la tarde y noche del jueves en Quito, movilización antigubernamental convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, por organizaciones sindicales y afines. El argumento, el aumento del precio de las gasolinas y del IVA, que según el gobierno son medidas inevitables frente a la crisis económica que enfrenta el país. Sin embargo, respecto a las manifestaciones, hay que decirlo, como que se marcó una expectativa que en la práctica se quedó quizás en un término medio o mucha gente dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no fueron tan violentas? ¿O qué pasó que no hubo mayor convocatoria? En fin, es lo que hoy vamos a consultar y más a uno de los principales, al principal, yo diría, dirigente histórico de la CEDOCUT,
el presidente justamente Mesías Tatamuez, quien nos honra con su presencia en esta entrega semanal de Opinión y Noticia. ¿Se justifica esta pregunta que muchos se hacen a esta hora, estimado Mesías? ¿Qué pasó con las manifestaciones? Yo diría, para quienes esto se pregunta, que no fueron todo lo violentas o que no fueron todo lo masivas. ¿Qué pasó, Mesías? Un gusto tenerle por acá. Buenas tardes, licenciado Narváez, y un saludo a usted, a los que hacen este medio, y también a los ecuatorianos, y a los que se arriesgan a invitarnos. Hay que decirlo muy Que se claramente. arriesgan. Se Yo no arriesgan me a arriesgo a invitarnos. nada. Yo lo digo con mucha claridad esto, porque sí hay ahora, dentro de todo este proceso en este gobierno, que ha hecho una insolencia lo escuchaba ahora esta mañana a un ministro y a un viceministro Decir que, decir que como han hecho todo lo posible y han hecho paz con los choferes y que no ha participado la CONAIE y los choferes, eso bajó la tónica de la violencia. Primero nosotros convocamos a una marcha pacífica, y eso lo saben los medios, lo saben los ecuatorianos, porque nosotros creemos que hay que hacer pacíficamente, hay que hacer las cosas como siempre ha hecho la CEDOCUT y el FUT. También participó el Frente Popular y otras organizaciones, porque hay que aclarar aquí también, participaron los estudiantes, participó la UNE, pero la UNE es parte del FUT, es miembro del FUT, porque a rato se pone aparte y esto se confunde muchas veces el pueblo ecuatoriano. Pero cuando el gobierno dice, ah, no, esto bajó la tensión, bajó esto, bajó lo otro, el gobierno tiene que entender que nosotros queremos paz, pero con empleo, paz con educación, paz, pero con medicina en los hospitales. Pero no esperábamos, después que alzó el IVA a 15, no esperábamos enseguida que iba a quitar los subsidios a los combustibles, que es quitar a los pobres. sin embargo, estimado Mesías, está claro también que cuando han ido de la mano o han ido del brazo, los principales dirigentes con la CONAIE, con los señores choferes, en fin, con todas estas organizaciones que también han sido parte de las protestas, les ha ido mejor. Mire, hay que recordar, si nosotros no decimos que ellos son los enemigos, esto dejemos bien claro. Usted ha de recordar en el 2019, hubo un acuerdo, se firmó también, estamos diciendo al aire, hubo un acuerdo, se firmó con la CONAIE, los choferes, todo eso. Y los choferes se quedaron, no salieron al momento, porque también ellos han hecho acuerdos con los gobiernos para pedir sus propias reivindicaciones. Consecuentemente, ¿no será ese tal vez un mensaje que hay que recoger, llegar a acuerdos con el gobierno para ustedes también llegar a eso y evitar estas manifestaciones? Pero es que es lógico, pero cuando los gobiernos saben dialogar, el gobierno le falta dialogar con el pueblo. No hay que dialogar con un sector para dividir otro sector. Hay que dialogar con todos para mejorar la economía. Consecuentemente, el gobierno está dialogando con los choferes, con la CONAIE y menos con ustedes. Mire, yo no sé si está dialogando con la CONAIE y yo no voy a ponerme en contra que dialoguen. Porque eso sería la deducción. Mire, dividir para dividir por un lado o para el otro lado. A ver, quita los subsidios a un sector y da a otro sector. Eso no es correcto. Los subsidios deben de ser, quita un sector o da a todos subsidios. Eso es que un gobierno lo debe de hacer. Aquí no nos pongamos a jugar con el pueblo. Quitar subsidios a la gasolina o aumentar la gasolina, como quiere hacerlo permanentemente, eso es aumentar el costo de la vida en los artículos de primera necesidad y hacen queda. Yo lo oí también un funcionario, al viceministro de gobierno, decir, no, ya pasó cuando subimos al 15%, eso dura 15 días, y ahí va la normalidad. Lo dijo en los medios. Claro que dura 15 días, pero queda ahí, pues, no baja.
Ahora todos los artículos de primera necesidad ya subió. Eso va a quedar ahí. ¿Y qué pasa con falta de medicina en los hospitales? ¿Qué pasa? La violencia continúa y cuando subió el 15% era para frenar la violencia. Todos queremos paz. ¿Qué pasa con los otros sectores que no se manifestaron consecuentemente? Usted los conoce, Mesías. ¿Qué pasó con esos otros sectores? Vea, ¿Qué pasa? hay que ir preguntando a todos, Ajá. el gobierno que no piense que con los regalos o los ofrecimientos de crédito o hacer. Vea, el gobierno, todos los gobiernos han hecho solo condonaciones y condonaciones. Y usted lo conoce. Y el pueblo sabe. ¿A quién han dado condonaciones? Han dado las grandes empresas, lo hizo hace 20 años el primer gobierno, el otro gobierno del señor Lenin lo hizo, el otro gobierno que se fue lo hizo, y este también. Y eso no puede ser así. Las condonaciones tienen que ser para el desarrollo, las condonaciones tienen que ser para los pobres, para el pueblo, porque si hacen condonaciones, hay miles de ciudadanos que tienen deudas en la banca privada y deben de bajar los intereses. ¿Por qué el gobierno actual? ¿Por qué el gobierno actual no baja los intereses de la banca? Está Son condonando churqueras. las deudas, por ejemplo, de Ban Ecuador, y ese podría ser un primer paso, podría ser un avance. Pero vea, dice que va a dar esa condonación hasta 5,000. Eso es una gota, eso es una gota, pero ¿cuánto hay que mirar? ¿Cuánto condonó Lenin a los grandes, para no decir todito? ¿Cuánto condonó Lazo? ¿Cuánto condonó? ¿Y cuánto deben? Mi querido compañero Narváez, mire, no es mala palabra decir compañero, porque aquí ya comienzan a decir que todo es comunismo. Aquí decir compañero o amigo es comunismo, no, ecuatorianos. Aquí lo que hay que hacer es una gran alianza nacional, un gran acuerdo nacional en el país para que este país primero tratar cómo mejora la economía para crear empleo. El gobierno ¿Qué dice se hizo que ha creado empleo. lo que se hizo con lo que ustedes demostraron este día jueves? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso, Mesías? Vea, primero nosotros vamos a hacer marchas graduales. Ujú. Vamos a ir paso a paso para ver qué dice el gobierno, pero el gobierno, si sigue con su prepotencia, diciendo, como burlándose de la ciudadanía, burlándose de los miles y miles de ecuatorianos que salieron en el Ecuador, en el país, cuidado, el Ecuador es paciente. Vea, y mire, yo no voy a ponerme a chantajear desde aquí que vamos a hacer esto. Vamos a hacer reuniones nacionales. La CEDOCUD tiene una reunión enseguida en Guayaquil. ¿Cómo será? Vamos a hacer una ¿De reunión acuerdo? en Ujú. en el sur del país para evaluar todo esto. El FUD también se va a reunir y hay que ir a una gran reunión nacional de todos los sectores para ver, uno, cómo evaluar qué ha pasado ahora con esta alza gradual de la gasolina, si el gobierno no trata de derogar esta medida. El gobierno realmente está peleando con fuego y está él jugando con gasolina y un fósforo. Reuniones de ustedes que también van a servir para, me supongo, una autocrítica, porque justo en estos días también ha sonado toda esta barbaridad que involucra a la dirigencia sindical, Mesías. Esto está publicado y donde lo que se escucha es el silencio, se escucha el silencio. ¿Por qué? Se hacen gravísimas denuncias de los contratos de los cuales estaría medrando la dirigencia sindical y no se dice absolutamente nada. Frente a eso, bien difícil que la gente respalde las movilizaciones, pues, estimado Mesías. Yo le agradezco, licenciado Félix Narváez, que este medio nacional nos dé esta oportunidad. Nosotros, la CEDOCUT, el FUT, hemos dichole a la señora ministra del Trabajo que esto debe de ir al fondo para que aclare el país cuáles y cómo son los sueldos dorados. ¿Por qué? ¿Quién firmó? Ojo, ¿quién firmó? ¿Qué ministros? Verá, para firmar un contrato colectivo,
que se escuche bien, del sector público, pasa por un sedazo del ministro del Trabajo, del Ministerio de Economía que da el certificado si hay fondos o no hay fondos, regresa nuevamente al Ministerio del Trabajo, después se firma con un director del trabajo, sea eso no firman los sindicatos. O sea que no solamente hay que investigar a los sindicatos, sino a quienes más. Hay que investigar quién firmó, cuáles fueron, quién estuvo de ministros, quién ordenó, cómo, porque aquí, mire, lo que aquí también se está desprestigiando al sindicalismo, al derecho de la libertad sindical y al derecho de la contratación colectiva, que es mundial dentro de todo ese nivel. Estimado Mesías, no sería desprestigio. Yo diría que es una denuncia bien grave, porque con esas cantidades y esos beneficios y esas canonjías, ¿quién no va a querer ser dirigente sindical? Pues Mesías. A ver, usted también está ahí generalizando, es que dirigente sindical, mire, hay que ver dónde, cómo, dentro del no está, y aquí yo no estoy limpiándome las manos, no. Aquí lo que estoy diciendo, vamos de fondo. Aquí tiene que el gobierno, el Ministerio del Trabajo, tiene que entrar de fondo, aclarar esto. Yo aquí no estoy diciendo primera vez, ya lo he venido diciendo en los pocos medios que nos dan oportunidad. En los pocos medios que nos dicen, aclaremos esto. Pero usted puede convocar tranquilamente, mi estimado Mesías, y usted sabe cómo se mueve la información. Tranquilamente ustedes convocan una conferencia de prensa, van todos los medios y ustedes aclaran cómo mismo son las cosas. Ya hemos aclarado. ¿Usted cree que sacan? Vea, esto hemos dicho varias veces queremos aclarar de los sueldos dorados, que el gobierno, porque aquí tiene que aclarar el gobierno, si a nosotros nos interesa eso, porque aquí todo mundo, aquí es como que uno fuera criminal, porque aquí como que ser dirigente sindical es un delito, no ecuatorianos, aquí no pueden poner a todo mundo en el mismo saco y arrastrarlo a todo el mundo hacia allá, decir cuáles son aquellas, cómo son las organizaciones, cuáles son y cuáles personas son las que están involucradas. ¿Usted conoce dentro de a ese esas derecho. personas? Eso es que, mire, Con no tantos años como dirigente sindical, usted verá, debe conocerlas. no están afiliados dentro de nuestra, yo ahí sí respondo de la CEDOFUT Ya. y también sí meto la mano en el FUT diciendo. Y de los no he visto, eléctricos, y de los de las comunicaciones, y de Petroecuador yo también. ahí sí le puedo decir, yo no he visto los eléctricos, por ejemplo, los eléctricos de la empresa eléctrica Quito no están dentro de eso. Yo les he preguntado hasta el día de ayer que estuvieron en la marcha, les he dicho, oye, ustedes tienen que ver en esto, nos han dicho no. Es que aquí eso es lo que tenemos que ver. Hemos preguntado también a varios compañeros de las petroleras, hemos dicho, ¿ustedes están dentro de esto? Nos han dicho no. Por eso se debe, Pero antes todo que el mundo dice no. A ver, Félix, ¿Quién va a decir sí? no, es que sin satanizar, De acuerdo. si esto va a investigar, la señora ministra nos ha dicho que va a poner en la fiscalización, que va a poner en la Contraloría, que lo va a poner ahí. Ella tiene el sartén en el mango ahorita. Si ella va a aclarar esta situación, que lo aclare. Perfecto. Es lo mismo que nos han dicho Perfecto. de la seguridad social. De acuerdo. Queremos que se aclare. Vamos a aclarar Porque este si no, punto. esto queda aquí en el aire y Claro, como eso que es malo. cualquier dirigente sindical es malo para todos. para todos. Para Y todos, queremos Mesías. que se aclare. Mesías, muchísimas gracias. Gracias por hablar de este tema también, que a veces es muy complicado, pero que es necesario decirlo. Y Mesías aquí Tatamor, quiero que me dé un minuto. por favor. También queremos que se aclare quién contrató, cómo contrataron, quién hizo todos esos beneficios dentro de la seguridad social. Porque aquí yo, por ejemplo, me siento ofendido a que los del Seguro Social están así, que estos sindicatos están así. Yo he preguntado a la mayoría de trabajadores y compañeros de la Seguridad Social, me han dicho, oye, compañero, Gracias. nosotros no conocemos. Gracias, Por Mesías. eso, gracias a usted,
que quiere que esto se aclare, No pero solo yo, pedimos yo al creo que Seguro Social, el país, a la Mesías. Administración del Seguro Social que aclare y al Ministerio del Trabajo que aclare, porque Gracias. no puede quedar así generalizando y poniendo en el saco a toda la gente. Muchas Mesías gracias a usted. Mesías Tatamuez, dirigente histórico del sindicalismo en este país. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Tras un dramático partido y por la vía de los penales, Argentina logró ganar al Ecuador, cuya selección de fútbol quedó así eliminada del torneo Copa América que se juega en Estados Unidos. Ante Argentina, Ecuador hizo una presentación que dista de las anteriores cuando marcó una imagen de jóvenes cotizados en el exterior, pero mal manejados por el técnico. El director técnico, el señor argentino Félix Sánchez Vaz, ha renunciado, es la versión de prensa, está confirmado también por la dirigencia, ha renunciado a ese cargo y ahora la gran pregunta es, ¿qué pasará con la selección? Pregunta con que estamos saludando al ingeniero Enrique Recalde, una institución en materia deportiva del periodismo, particularmente de los deportes y del fútbol. ¿Y ahora qué pasa con la selección? ¿O qué va a pasar? Se fue el señor español, ¿con qué nos quedamos? Ingeniero Recalde, un gusto tenerle por acá. Adelante, por favor. El gusto es mío. Muchas gracias, querido Félix, porque la verdad es que nosotros estamos en lo que ha sido en los últimos años la tónica de la selección ecuatoriana. Cambio de entrenador, nuevo ciclo, cambio del ciclo, nuevos jugadores, cambio de estrategia, y parecería ser que no terminamos de aprender. Esta habría sido la mejor oportunidad para sacar provecho de una camada de jóvenes elementos muy capaces y además muy experimentados. Solamente hay que revisar la nómina de los jugadores que estuvieron en la selección para saber de qué estamos hablando. Varios de ellos, posiblemente el 50% o quizá más, actuando en el exterior, y de ellos, de ese 50%, varios en el fútbol europeo, que todavía sigue siendo muy distante del fútbol latinoamericano. ¿Qué es lo que está fallando en este escenario, en este marco, señor ingeniero Recalde, con su conocimiento, con su experiencia? Porque al señor al señor español lo cogen, lo ponen, lo ubican de director técnico, como que no es culpa de él. Están fallando los dirigentes, está fallando una perspectiva de manejo del fútbol ecuatoriano, en fin, que tanta pasión despierta. Esa parte también es muy importante, su análisis, ingeniero. Hay una suerte de argumentos o de ingredientes que se van sumando para una actividad tan polémica como es el fútbol. La muestra es que ayer, tras el partido que jugó Ecuador, tras el resultado obtenido, tras la presentación del equipo compatriota, la cantidad de comentarios son de toda índole y cada cual más diverso que otro. Normalmente se establece que en el fútbol, para que un técnico, para que un resultado sea aceptable, tiene que ser de triunfo, de ganancia. De lo contrario, siempre habrá bemoles, siempre habrá prejuicios sobre el rendimiento o sobre el trabajo del equipo. Yo quisiera separar y rápidamente lo que ha sucedido con el equipo ecuatoriano. Primero, la contratación del técnico. Se habló de un técnico con experiencia en la formación de jugadores. Lo hizo con la selección de Qatar. Es un técnico que ha trabajado allí, es decir, que sabe de la formación de los jugadores antes de llegar ya al campo profesional o antes de ser maduros en esta actividad. Segundo, en el medio nuestro hay una suerte de, ¿cuál sería la palabra? Galimatías, no sé si el término explique, porque todo el mundo se cree con la facultad de cuestionar, de censurar, de alabar, de disponer en el fútbol ecuatoriano. Y cuando, especialmente en la prensa especializada, cuando especialmente no hay la coincidencia de criterios
entre lo que hace el técnico y lo que dice el comentarista, el técnico generalmente es el que no sirve, que no vale. Y esta situación, este caso, no ha sido la excepción con Sánchez Paz. No es que ha sido un mal técnico, tampoco ha sido un buen técnico, pero evidentemente lo que no ha tenido es empatía con el conglomerado que se mueve alrededor del fútbol. Periodistas, aficionados, directivos, jugadores. En todo aspecto ha sido, casi desde su ingreso al fútbol ecuatoriano, cuestionado el técnico, porque al comienzo se decía, ¿y qué ha ganado el técnico? ¿Qué conoce del fútbol ecuatoriano? ¿Qué conoce de los jugadores que están ahora en este proceso de maduración del fútbol nacional? Es decir, allí ya comenzó un problema para el técnico y él se percató de aquello y por eso, aún antes de conocer el resultado de si seguía o no en la Copa América, el técnico resolvió ya retirarse de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Se da consecuentemente que parte de culpa en esto también, o parte de responsabilidad más bien, tienen los señores dirigentes? Cabría decir que sí, pero siempre habrá un pero. El directivo tiene que, de alguna manera, resumir o aglutinar el criterio de todos estos estamentos que giran alrededor del fútbol. Jugadores, periodistas, aficionados, inclusive la parte económica. Y entonces el directivo de Marras tiene que juntar esos elementos y hacer coincidirlos de manera positiva. Si uno de ellos falla, el resultado no será halagador. Y entonces la mayor parte de la culpabilidad o responsabilidad recaerá sobre el directivo. En este caso que nos ocupa, yo creo que lo lógico habría sido mantener el ciclo, mantener el proceso que tuvimos antes. Sin embargo, no fue así. Cambiaron al técnico, trajeron otro profesional que sabe poco o nada del fútbol latinoamericano, del fútbol ecuatoriano, y en consecuencia, en el manejo de la selección es muy difícil establecer patrones de conducta, de comportamiento, sin un conocimiento previo. Es como comenzar de nuevo, de cara a los compromisos. ¿Y cómo se le califica al técnico? Con su rendimiento, con sus resultados en el evento para el que se lo trajo. Es diferente de un técnico de un equipo que viene a trabajar por un periodo largo, 2 meses, 3 meses, medio año, un año. Entonces, tiene la posibilidad de enmendar los errores, si es que los tiene, de insistir en las virtudes, si es que las tiene. No ocurre lo mismo con el técnico de selecciones por los antecedentes que hemos anotado. Señor ingeniero, agradecerle como siempre por su presencia, por su mensaje brillante, orientador, frente a una cosa que atañe, digamos, a todos los ecuatorianos, porque ¿quién no estuvo pendiente de ese partido? Y ahí tienen ustedes una explicación de lo que estaría pasando, de lo que pudo haber pasado. Ingeniero, hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Gracias a usted, Félix. Siempre será un gusto. Saludos. Gracias. Gracias al ingeniero Enrique Recalde, una institución en el periodismo deportivo de este país, analizando lo que pasa con la selección de fútbol del Ecuador. Ya volvemos. Se fue el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, renunció. Digamos que es uno de los gestos que hay que reconocerle a este señor español, que vino y durante largo rato prácticamente no hizo nada o hizo muy poco con la selección ecuatoriana de fútbol. El hecho de haber ido a los Estados Unidos prácticamente sin jugadores atacantes y habla por sí solo del manejo de este señor. Lo cierto es que la selección finalmente se queda sin técnico, se queda con muchas interrogantes y se queda con ese espacio donde también hay que mencionar el papel de los señores dirigentes. De pronto ocurre que le ponen a un personaje, este señor español considerado uno de los más malos o el más malo director técnico del último mundial, pues lo trajeron al Ecuador. Si es que el señor ya estaba camino a su casa,
y en el aeropuerto le cogen y le dicen, no se vaya, señor, venga al Ecuador porque acá le vamos a pagar muy bien, solo que usted tiene que poner las alineaciones que nosotros queremos. Eso fue lo que aparentemente pasó y pasa, y no debe volver a pasar porque se está jugando con la suerte, primero de muchos jóvenes que representan al Ecuador, estos jóvenes futbolistas tan apreciados en el exterior y que acá el señor español les quiso hacer jugar en otro puesto. A ratos me dio la impresión de que al señor Hincapié le iba a poner en el arco y al señor Domínguez le iba a poner en el ataque. Eso nomás faltó. Pero bueno, ahora vamos desde el punto cero. Como dice Enrique Recalde, siempre estamos empezando. ¿Cuándo empezaremos definitivamente? En fin, algo que había que comentarlo porque esto involucra la emoción de los ecuatorianos, la ilusión de mucha gente. Y sobre lo demás, sobre la política y sobre las protestas, yo diría que muy parecido al fútbol. En fin, Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.